Hola queridos amigos, muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. Sean todos muy gratamente recibidos desde nuestro canal. En esta ocasión queremos regalarles una pequeña reflexión acerca del tema de la Pascua. Estamos en fechas especiales y vamos a dedicar entre hoy y mañana a hacer un temita para ustedes para poder regalarles un mensajito especial. Vamos a estar analizando algunos aspectos de la Pascua. En particular vamos a ver tres. Vamos a estar viendo lo que es el calendario hebreo, que esto significa las fechas, los tiempos de la Pascua. También vamos a ver un poquito qué pasaba en los tiempos de Cristo. Y finalmente, el tercer y último punto, vamos a hacer una aplicación para la vida nuestra en el siglo XXI. Así que antes de comenzar vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias porque nos permites estar con nuestros amigos en este momento. Queremos rogarte que este momento de estudio sea de bendición tanto para ellos como para nosotros y que podamos, Señor, ser enriquecidos y bendecidos con el estudio de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Con respecto al tema del calendario hebreo, nosotros debemos saber que la palabra Pascua no solamente nace del hebreo, o sea, tiene gran influencia en la gramática hebrea, sino que también está relacionada con la gramática egipcia. Es interesante que esta palabra Pesaj es una transliteración, o si hacemos una transliteración al egipcio, Pesh es el que hiere, o también el que describe los resultados de la formación de un pacto, o sea, aquel que se relaciona con alguien y vive en consonancia a esa relación entre ambos lados, entre uno y otro. Es interesante que esta palabra Pesaj o Pesh en egipcio aparecía ya en las cartas de Amarna. Es unas cartas que aparecen en contacto de la administración pública, política de los egipcios. O sea que desde muy antiguamente se usa esta palabra para hablar en relación entre dos partes de manera pactual. Esta fiesta de la Pascua fue instituida, recordemos, en ocasión del Éxodo. Hablamos de Éxodo, de la salida, de la emigración del pueblo de Israel para conmemorar esa noche tan oscura para el pueblo egipcio, pero cargada de esperanza para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ocurrió allí, por un lado, la matanza de todos los primogénitos de aquellos que no aceptaban la propuesta divina y la salvación o la conservación de la vida familiar, sobre todo los primogénitos, que antiguamente eran muy importantes, de las familias que sí aceptaban el plan de Dios para sus vidas. Dios instruyó a Moisés cuál iba a ser el mes y cuál iba a ser el día y también cuál iba a ser la preparación preliminar para ingresar de la mejor manera a la festividad, a la ceremonia pascual. Esta festividad comenzaba, más adelante en el tema vamos a ver, pero había una preparación preliminar con la limpieza de la casa en cuanto a sacar la levadura de su hogar. Pero también el mes de Abib, más tarde cuando pasó el pueblo por el cautiverio babilónico, empezó a llamarlo Nisan, y este debía ser el primer mes el primer mes del año que se dedicaría a esta fiesta. El día 10, las familias o los grupos mayoritarios lo que harían sería elegir un cordero y prepararlo para el día 14 de este mes de Abib o de Nisan, y el día 14 al atardecer se comería en esa noche la cena pascual en el pueblo de Israel.
se dieron las instrucciones, obviamente detalladas allí en Éxodo 12, 1 al 28, para esta comida ceremonial. Esta comida ceremonial era una fiesta anual. Algunos elementos de cómo debía ser preparada esta fiesta: el cordero tenía que ser degollado por cada familia, preferentemente en su hogar, o sea que era una festividad casera en cada hogar, en cada organización familiar del pueblo, y la sangre se debía asperjar en el dintel y parantes de la puerta como señal de que ese hogar estaba protegido cuando pasara el ángel exterminador. Y el cordero debía ser asado entero, pero también debía ser comido esa misma noche con hierbas amargas y pan sin leudar, y de manera apresurada, con una postura de estar en pie, y también vestidos como ya para irse, para viajar, con sus bastones en la mano. En esa misma noche, la plaga de muerte a los primogénitos prácticamente obligó al faraón para dejar libre al pueblo de Israel de manera urgente. Obviamente antes de la mañana del 15 del día siguiente. Eso está en Éxodo 12, 29 al 33, también número 33.3 y también Deuteronomio 16.1. La fiesta de los panes ácimos y la Pascua está íntimamente ligada. ¿Por qué decimos íntimamente ligada? Porque, por ejemplo, la Pascua se comía con panes sin levadura. O sea que hay una conexión entre la Pascua y también los panes sin levadura. Y es interesante que había mucha gente que no podía ir la primera vez en el día 14 del mes de Abib, de Nisan, para Jerusalén. Luego que el pueblo se estableció como una organización social, como una estructura, como una nación, ya tuvo más una organización legal, civil, lo que hacía el pueblo era festejar esta fiesta más que todo en la capital, que era el lugar donde se concentraba, que era Jerusalén. Y había mucha gente que no podía ir ese día. Entonces la Biblia habla de que se podía hacer provisión para una segunda Pascua en el segundo mes, para que aquellos que no pudieron viajar o que estaban no podían, estaban prohibidos para ir por alguna contaminación física, etc., puedan disfrutar también de la Pascua. Allí en números 9, 10 al 13. El santuario central, finalmente, como acabamos de decir, fue el templo en Jerusalén. Aunque solo, eso lo dice allí Deuteronomio 16, aunque solo se les obligaba a los varones a asistir, también podría ir toda la familia, es decir, la familia podía acceder también a disfrutar de esta fiesta familiar y también de una fiesta para todo el pueblo. Como pasó también en la familia de Jesús, ¿no? José y María y el Señor Jesús también. Allí en Lucas 2, 41 al 43. Si nosotros miramos lo que es la Pascua en los tiempos de Cristo, saben que los sacerdotes eran los responsables de administrar la entrega de los corderos a la gente que llevaba su ofrenda, o también diferentes tipos de entrega que hacían en el templo según la capacidad económica de cada familia. Los corderos pascuales eran sacrificados por los sacerdotes, obviamente que el día 14 de Nisan. Por ese tiempo el procedimiento, o sea, la manera en cómo se hacía todo el proceso de la dedicación del cordero estaba estrictamente detallado, incluyendo también el rito preliminar de buscar, y ahora vamos a hablar un poquito de qué era esto, inclusive también lo que debían hacer las personas, las familias, cada integrante del hogar para prepararse para esta ceremonia, que era quitar toda la levadura, y ahora lo vamos a hablar específicamente. También se buscaba también la clase y el orden de los platos que se servían en esa cena. También se tenía en cuenta el número
de tazas para el jugo de uva, los himnos. Allí en Mateo 26 dice la Biblia que Cristo, luego cuando fueron al Monte de los Olivos, cantaron himnos, ¿no? Antes de ir al Monte de los Olivos. Y también la recitación de la historia del Éxodo y las oraciones. O sea, la Pascua en los tiempos de Cristo conmemoraba también lo que había ocurrido en Egipto. O sea, estaba cargada de historia pasada, un momento amargo, pero también un momento de victoria de parte de Dios para con su pueblo. Pero había una diferencia, los participantes ya no estaban vestidos como para salir de viaje, no comían apresuradamente, no comían de pie, no lo comían con sus bastones en la mano, porque bueno, ya no eran extranjeros en la tierra, sino que ya estaban en su nación, en su tierra, instalados. Por eso fue algo que cambió. Ya no eran extranjeros, no eran vagabundos, sino que ahora ya vivían en su propia tierra que Dios le había prometido. La Biblia registra, por ejemplo, en Juan 2:13, que Jesús asistió a varias Pascuas. O sea, Cristo no era ajeno a lo que simbolizaba en su propia persona la Pascua también. Inclusive la última de las cuales Jesús participó fue aquella que instituyó un cambio, y específicamente en la Cena del Señor, que más adelante lo vamos a ver un poquito en Mateo 26. La palabra Pascua, cuando alguien decía Pascua, se llegó a usar para referirse a todo el periodo. Primeramente el día, la preparación preliminar, y también el día 10 en la elección del Cordero, y luego desde el 14 hasta el 21. Recuerden ustedes que el 14 en la tarde se recordaba la Pascua y el 15 iniciaba la semana, los 7 días de los panes sin levadura. Y la palabra Pascua llegó a referirse a todo este periodo, a estos 8 días de fiesta, incluyendo también la muerte del Cordero, la cena pascual y toda la fiesta de los panes sin levadura que obviamente seguía a la Pascua. La expresión panes sin levadura se usaba para todo el periodo, incluyendo también el día 14. O sea, eran intercambiables tanto Pascua como panes sin levadura. Podríamos hablar un poquito acerca del origen pagano que tiene la Semana Santa en nuestro contexto cristiano, pero no es el sentido del video principalmente. Nosotros queremos más que todo dejar claro qué sentido tiene para nosotros hoy en día celebrar esta fiesta bíblica. Debemos recordar algo muy importante, un elemento central para comprender qué es la Pascua. La Biblia tiene un centro, o sea, la Biblia tiene un protagonista central, tiene un personaje que debe llevar toda nuestra atención. Y cuando nosotros miramos la Biblia, sería bueno tener en cuenta estos elementos, porque si no se perdería o se perderá de vista todo el contenido o el centro del Antiguo Testamento. Este personaje obviamente es el Señor Jesús, y el Señor Jesús es el centro del Antiguo Testamento. La relación que Dios había establecido con el pueblo hebreo se basaba exclusivamente en una participación condicional, tanto de Dios así como del pueblo. Era una relación, podríamos decir, pactual. Es como, por eso la Biblia compara la relación de Dios y su pueblo, por ejemplo, con el matrimonio. Cuando alguien se va a casar, hay una promesa de por medio y hay un compromiso, una dedicación para la otra persona. Alguien que no está dispuesto a hacerlo no se casa, obviamente. Pero miren lo que dice allí en Éxodo 19, 4 al 6. Hay muchísimos pasajes en la Biblia que nos habla acerca de la condicionalidad que Dios entregó en la relación pactual con su pueblo. Pero creo que esta es una de las claves, y creo que es, al menos para mí, la principal, por el hecho de que habla acerca
de que Dios aceptó, por así decir, oficialmente a su pueblo en el monte Sinaí. Dice, ustedes han visto cómo, Éxodo 19, 4 al 6, dice, ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Dios le está diciendo, ustedes saben y deben reconocer que el rescate provino de mí. Los traje de manera salva y sana hasta este momento. Ahora, dice Dios, si escuchan mi voz. Ahí está la condicionalidad. Luego dice, y observan mi alianza. También hay condicionalidad. Escuchar la voz de Dios y también observar su alianza. Dice, si ustedes hacen esto, si tienen esta actitud, si se relacionan conmigo de esta manera, dice Dios, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Dios, en otras palabras, está diciendo al pueblo, quiero que sean mis representantes oficiales en la tierra. Quiero que cuando las naciones vean a ustedes, se conecten conmigo. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Y es interesante que hay muchos más pasajes que nosotros podríamos ver y leer. Uno de los que más me gusta está en Zacarías 8, 20 al 23 y habla de que vendrán muchas naciones y tirarán de los vestidos de los judíos diciendo, nosotros también queremos al Dios de ustedes. La dimensión universal que tenía Dios, mundial, para el pueblo hebreo era altamente grande. El sueño de ser el representante de Dios aquí en la tierra era una propuesta de altísima gama para el pueblo hebreo. Por ejemplo, también lo repite Isaías 49, 22 y 23. Y vendrán los pueblos y los consultarán a ustedes. Es decir, que la propuesta de Dios era que el pueblo hebreo testificara, promoviera la fe del mundo entero presentando al Señor Jesús. En esta lección Dios quería instruir al pueblo mediante una enseñanza que abarcara todo lo que conformara la vida, la existencia y la esencia del pueblo de Israel. ¿Y cómo hizo Dios esto? Bueno, Dios creó la propuesta del santuario y nos permite conocer eso en el Antiguo Testamento para incluirlo en el año religioso del pueblo hebreo. Y en este año había fiestas que, si lo miráramos hoy, serían como feriados anuales, feriados nacionales dentro de nuestro calendario civil. Pero esto que está en el calendario civil del pueblo hebreo tiene una connotación también o un condimento espiritual. Era para que el pueblo, a medida que transcurriera el año, recordara los diferentes aspectos que Dios quería que ellos recordaran. Estas fiestas obviamente tenían el propósito de que el pueblo captara y palpara al Señor Jesús. Dios, como el gran pedagogo, deseaba orientar la educación civil del pueblo hebreo. Dios quería forjar una identidad intelectual basada en lo espiritual para su pueblo. Y obviamente llevándolos a Cristo. Estos feriados o fiestas anuales eran 7 y están en Levítico 23, ustedes lo pueden leer allí. Levítico es el manual, por así decirlo, del adorador. Es el manual que nos describe las partes cultuales dentro del sistema de adoración que tenía el pueblo hebreo. Es decir, si uno quiere saber cómo adorar, cuáles son las partes del culto del pueblo hebreo, debe ir al libro de Levítico. Estas fiestas eran la Pascua, los panes sin levadura, los panes ácimos, también la fiesta de las gavillas, el Pentecostés, trompetas, día de expiación y
tabernáculo. O sea, son 7 fiestas en el año donde el pueblo hebreo dejaba las actividades civiles, sociales, para unirse como pueblo, para recordar un aspecto de la función de Cristo dentro de su plan de salvación. Hasta aquí el tema de hoy. Mañana estaríamos viendo, si el Señor lo permite, la parte número 2 del tema. Y por favor continúen las 2 partes porque lo vamos a estar dividiendo para que podamos disfrutar juntos el tema de hoy y también de mañana. Que el Señor les bendiga ricamente y nos estaremos viendo por estos medios, estos lados.